Hábitat Sustentable, tu espacio ecológico. Bienvenidos a su canal Hábitat Sustentable, tu espacio ecológico. El día de hoy hablaremos acerca del tema de la vegetación, el cómo influye en el estilo de vida de las personas el que haya o no haya vegetación en las ciudades y qué impacto tiene sobre el medio ambiente. Sí, precisamente al hablar de el impacto de la vegetación en los seres humanos, iniciaremos hablando pues un poco de la problemática que se vino generando en los últimos tiempos debido al calentamiento global, que a su vez esto tiene su inicio por la falta de vegetación, la poda indiscriminada de árboles, la cuestión también de las personas no cuidamos que la especie sea endémica, por lo tanto generan otro tipo de problemas ecológicos. ¿En qué grado podrías decir tú que afecta al estilo de vida de las personas el que no haya suficientes áreas verdes en su entorno y en su comunidad? Precisamente en la cuestión del nivel de vida que los seres humanos o los ciudadanos podemos tener en nuestra ciudad, iniciando por los problemas físicos, pero también influyen los problemas mentales. Esto genera un mayor número de estrés, además de que las personas requerimos por naturaleza vernos inmersos en los árboles, en los parques, en los jardines, en las plazas, y que si lo tomamos en consideración, pues vemos que en la área metropolitana de Guadalajara tenemos cada vez menos áreas verdes. Y esto se podría decir que es parte de una problemática de falta de planeación de las zonas urbanas, ¿cierto? ¿Cuáles serían las consecuencias de esta falta de planeación? Porque, por ejemplo, en el área metropolitana de Guadalajara podemos encontrar áreas como en Colomos, que está el bosque Colomos, pero hay otras áreas de las ciudades donde no hay ningún espacio verde. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, a nivel urbano, la generación de problemas son precisamente ambientales, llámese islas de calor, alteración de los ciclos del agua, pérdida de biodiversidad tanto de flora como de fauna, y eso por consiguiente nos está afectando a los seres humanos en los problemas que hace un momento acabo de mencionar, que es la parte del estrés, la parte de menor calidad de vida a nivel de salud del individuo. Y entonces, por ejemplo, pues sabemos que el área metropolitana de Guadalajara no es un ejemplo como muy bueno en cuanto a planeación, pero a uno se le ocurriría que hay algunas ciudades en donde sí hay o ha habido planeación de estas zonas urbanas que están equilibradas con sus debidas áreas verdes. ¿Cuál sería como un ejemplo de estas ciudades? Sí, bueno, aquí vamos a hablar específicamente de las ciudades latinoamericanas, en este caso la ciudad de Curitiba en Brasil, que sobrepasa en mucho los números de metros cuadrados que nos pide la Organización Mundial de la Salud. Allí andan alrededor de 25 metros cuadrados por habitante y, por ejemplo, aquí en el área metropolitana de Guadalajara en promedio no llegamos ni a 3 metros cuadrados por habitante. Esta ciudad de Curitiba, además de que tiene grandes áreas verdes, tiene otras amenidades como puede ser el Museo Oscar Niemeyer. Este señor, este arquitecto, es también el que diseñó y construyó la ciudad de Brasilia, también en Brasil. Y hablando de Brasilia y de otras ciudades en Brasil, tenemos que Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo también son ciudades que mantienen el número de metros cuadrados por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente otras dos ciudades que también a nivel latinoamericano tenemos es la ciudad de Medellín y la ciudad de Bogotá, que también tienen grandes áreas verdes dentro de su zona metropolitana. ¿Cuáles son los metros cuadrados que son recomendados como mínimo para... ¿Es por persona o es por... ¿Cuál es la medida? Bueno, son 9 metros cuadrados por habitante, ¿sí? Es decir, si en una casa habitación tenemos 4 habitantes, que es el número de
personas que tenemos por familia. Ujú. Entonces tendríamos que tener en esa localidad o en ese fraccionamiento esa área en metros cuadrados por habitante. Que sería como 36 por casa, ¿no? 36 metros. Sí, alrededor de 36 metros por casa. Y si estamos hablando del radio de acción del área verde, tendría que tener esa superficie para que cubra ese porcentaje que pide la Organización Mundial de la Salud. Ujú. Entonces, como mencionaba hace rato acerca de áreas que hay, en donde sí hay más áreas verdes, como es la parte de Colomos, o como sería también alrededor del parque metropolitano, o en algunas zonas de fraccionamientos es donde yo he visto que hay como más áreas verdes. Pero entonces, ¿cuáles son las áreas dentro del área metropolitana de Guadalajara que se han visto más afectadas en los últimos 10 años? O sea, que no hay suficientes áreas verdes. Bueno, esto lo podríamos ver en Google Earth. Dentro del área metropolitana de Guadalajara, las zonas más afectadas son las periferias. ¿Por qué razón? Porque muchas de estas áreas han crecido sin una planeación adecuada, como lo acabamos de mencionar, y que además, si vemos este mapa visto desde el cielo, obviamente vemos que no existen ni árboles, ni caminamientos, ni parques lineales. Entonces, la periferia en toda el área metropolitana de Guadalajara es la que se ha visto más afectada, y la que por cifras de carácter gubernamental sabemos que también tienen un mayor número de incidencias de enfermedades respiratorias, de golpes de calor que se denomina, y otro tipo de enfermedades que también se da por situaciones, por falta de la vegetación. Entonces, la parte como de la solución que tendríamos que implementar sería obviamente pues el plantar árboles, y se ha visto que hay como varios beneficios, no solamente como para reducir el calor y tener áreas verdes, sino que hay otros factores que nos ayudan a prevenir desastres, o a lo mejor inundaciones. Pero realmente yo no comprendo del todo cómo los árboles pueden ayudar a prevenir las inundaciones. Bueno, uno de los factores importantes de la vegetación es que se arraigan sus raíces en el suelo, lo cual evita que cuando llueve o cuando viene el viento se vaya la tierra, o sea, se vaya y se deslave, es el término técnico de esto. Y con esto ayudamos, además de que la tierra no se deslave, se evitan inundaciones, porque muchas veces estos lodos van a dar a las alcantarillas y es parte de algunos problemas de inundación. Pero también, cuando tenemos vegetación en el suelo, ayudamos a la infiltración del agua hacia los mantos freáticos o las aguas subterráneas, y con eso tenemos pues vasos de agua para abastecer a las grandes ciudades. Que eso también es parte del ciclo del agua, ¿no? El que el agua vaya al subsuelo y que esté en los mantos freáticos o aguas subterráneas. Sí. Muy bien. Y también está como el factor de la temperatura, ¿no? Porque uno a lo mejor que no sabe tanto, pero aún así te das cuenta cuando estás caminando la calle y caminas por una calle que tiene muchos árboles, no se siente tanto calor, pero nomás te pones en el sol y sientes que hasta de repente hasta que quema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como qué tanta diferencia hay ya como en grados centígrados entre una calle que sí tiene árboles y otra que no? Bueno, de eso ya varias universidades han hecho experimentos, pero desde mi punto de vista, además de la mejora del paisaje visual, que eso es importante desde el punto de vista psicológico, ya hablando de la cuestión térmica, pues ayuda a disminuir entre 8 y 12 grados de temperatura en un área donde no tienes vegetación, en una calle, y por otro lado una calle que sí cuenta con vegetación. Y también está el factor de lo que sería el ruido, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando uno está en un parque, en un bosque o en un área donde hay muchos árboles, no se nota tanto el ruido, por ejemplo, del tráfico, del ruido en general, que hay mucho ruido en la ciudad, ¿no?
qué tanto influye estos arbolados, esta vegetación para que haya una reducción, que supongo que también es parte de que afecte o no afecte como la psicología de las personas el que estén recibiendo tanto ruido constantemente? Sí, mira, de manera tradicional el arbolado y las barreras de árboles de vegetación contra ruido se han venido utilizando en varias ciudades. En las grandes ciudades de Norteamérica se utilizan grandes barreras de árboles para aislar los fraccionamientos de vías rápidas de circulación vehicular. Esto ayuda, además del ruido mismo, pues a la mejora medioambiental, tanto del aire limpio, aire sin contaminantes, la cuestión precisamente del ruido. Y como se sabe, el ruido también no nada más nos ayuda a evitar el ruido, sino que también nos ayuda a evitar enfermedades de tipo psicológico y de tipo de alteraciones al corazón y otro tipo de enfermedades. Alteraciones también como al sistema respiratorio, ¿no? También, sí, de todo, el sistema de salud se ve afectado tanto de la contaminación ambiental como del ruido y como de otros factores ambientales que el mismo ser humano se ha encargado de estar impactando al medio ambiente. Entonces ya hablando como de todos estos factores que son importantes y el por qué es importante el que sí haya áreas verdes, está también como la pregunta de, pues a lo mejor yo como ciudadano se me ocurre ponerme a plantar puros robles, ¿no? O puros ficus o puros mangos, y a lo mejor yo no sé si ese árbol es como el ideal o si estoy como introduciendo una especie que a lo mejor ni siquiera es como la mejor por las cuestiones climáticas, y a lo mejor yo planto un árbol y no crece porque le falte más agua o lo que sea, porque no es como para la zona en la que yo estoy plantando. ¿Qué tanto afecta eso a la hora de hacer una planeación de la vegetación? Bueno, miren, esta planeación depende, además de la especie misma que se va a elegir, depende de la zona de la ciudad. Si hacemos un análisis general, yo me iría, por ejemplo, la zona que está circundando la barranca Huentitán, yo me iría por ver qué tipo de árboles son los endémicos. Sabemos que los mezquites y los guamúchiles es el mayor número de especies que están en la barranca. Entonces las calles, hace algunos años yo recuerdo bien que las calles tenían ese tipo de arbolado. Más sin embargo, se pone de moda otro tipo de árbol de carácter tropical, y además de afectar el suelo y afectar el entorno, estamos solicitando o requiriendo mayor cantidad de agua para que el árbol no se enferme. Los árboles que tenemos en la barranca realmente requieren muy poca agua el resto del año, que es cuando no llueve. Obviamente en época de lluvia es cuando se alimentan. Y por ejemplo, si nos vamos al área de alrededor de los Colomos, pues vamos a ver que los árboles endémicos de la zona eran pino y encino, y también algunas calles en antaño tenían ese tipo de arbolado, pero sin embargo hemos tratado de meter nuevamente especies de tipo tropical como las palmeras, que no se recomiendan para el área metropolitana de Guadalajara, precisamente porque ellas requieren mayor cantidad de agua y una humedad relativa muy alta para no enfermarse. Entonces, irnos a las especies endémicas, y también tenemos algunas especies que ya se han adaptado a la ciudad de Guadalajara, como puede ser la jacaranda, los tabachines, la primavera, el laurel en flor, que realmente son especies adaptadas y que además sí se han acoplado a nuestro clima, a la cantidad de agua de lluvia que tenemos durante la temporada valga la redundancia, de lluvia, ¿sí? Entonces sí tenemos otras especies que se han adaptado perfectamente. Entonces es importante que las personas estén como informadas de todo esto para que haya realmente una buena planeación de la vegetación y que no nos agarremos plantando ahí lo que se nos ocurra a nosotros. Pero ¿cuál sería como una manera de incentivar a las personas a
a plantar árboles, ya sabiendo esta información, que sí sean endémicos o que sean adaptables como ahorita mencionabas, y que realmente ayuden a como voltear esta situación que hay ahorita en el área metropolitana de Guadalajara, que ya hay muchas islas de calor y todas estas consecuencias de las que ya hablamos. Bueno, yo considero que sí se requiere una serie de campañas de capacitación para que los ciudadanos vean estos beneficios y también no solamente que vean los beneficios obviamente de plantar árboles, sino que tengan datos técnicos, como lo acabamos de mencionar, cuáles árboles adaptados requieren menor cantidad de agua, cuáles especies definitivamente no se deben de plantar. Yo acabo de mencionar las palmeras, pero hay muchas otras especies tropicales que van a restarle agua van a restar agua que no tenemos ya. Sabemos que empezamos a tener problemas de agua, y sobre todo que no meter especies que pueden ocasionar plagas o que no son compatibles con las especies endémicas del lugar. Vuelvo a insistir, depende de la zona de Guadalajara, pero sí, en este caso ya se mencionan dos áreas, y podríamos en otra ocasión hablar de cuáles especies y cuáles zonas son los árboles que específicamente podríamos plantar dentro del área metropolitana de Guadalajara. Con mucho gusto lo haríamos. Muy bien. Y ya para finalizar esta entrevista, ahora sí que sería un poco más en tu experiencia, cómo lo has visto a lo largo de los años, un poco tu opinión de, pues se necesita un apoyo, ya sea del gobierno, que haya más programas que realmente se lleven a cabo, o si de plano sería mejor el buscar iniciativas del sector privado para que realmente se haga algo, porque pues tenemos ya muchos años y pareciese que vamos hacia atrás, ¿no? O sea, ya se agarraron gran parte de lo que era el bosque de Centinela, y se agarraron construyendo ahí sus casotas, ¿no? Y así ha pasado con varias partes de los alrededores, como también luego la primavera, que se agarran quemando y todo esto. Pero la cosa aquí es pues buscar soluciones, ¿no? Y cuál sería como tu opinión respecto a esto, si realmente podemos esperar algo del gobierno, o sería realmente empezar ya a buscar una iniciativa pues, del sector privado. Bueno, mira, yo creo que aquí los responsables de esto somos todos, tanto el sector privado como el sector gubernamental, y nosotros como individuos. Nosotros como individuos debemos empezar por nuestra propia casa, porque yo he visto varias colonias que lo que han hecho es pavimentar su área que les corresponde de jardín, que realmente es un área pequeña, tiene 90 centímetros de ancho, a lo sumo 2 metros de largo. Entonces las personas, por no regar su árbol o no podar el pasto, van y ponen cemento. Entonces desde allí tenemos que ser responsables como ciudadanos y no estarnos quejando constantemente que el gobierno no hace nada, porque en realidad sí ha hecho mucho parques y jardines, se han hecho una serie de reforestaciones, y tomar en cuenta que el sector gubernamental solo no puede con toda la ciudad o con toda el área metropolitana de Guadalajara, porque ellos hacen la siembra, pero yo me he topado con personas que van y ponen la bolsa de basura sobre un árbol recién plantado, o sea, el arbolito apenas está queriendo surgir, y le ponen bolsas o le ponen basura o le ponen llantas. Entonces ahí la responsabilidad fue también del ciudadano. Y también sabemos que el sector privado ha ayudado, por ejemplo, vemos algunos camellones que están enfrente de alguna empresa y dicen, este camellón es cuidado por la empresa Volkswagen, ¿no? Que está enfrente la concesionaria. Y así sucesivamente tendríamos que estar pensando en que cada uno de los sectores que conformamos la comunidad en el área metropolitana de Guadalajara tenemos que hacer ese hincapié para mejorar nuestro hábitat, nuestra situación de vegetación, y que cuidemos precisamente con todos estos consejos que se están dando. Primero, en que sean especies endémicas, y en su defecto que sean especies adaptadas. Segundo, que evitemos especies tropicales que requieren mucha cantidad de agua.
Y tercero, que cada una de estas áreas verdes que ya existen, pues la cuidemos en extremo, que ayudemos a que no se deje basura, a que no le pongamos cemento encima, a que si sacamos a nuestras mascotas no lleguen y dejen sus desechos en ellas, porque también sabemos que eso afecta a la vegetación y bueno, vamos a tener una menor calidad de nuestras especies arbóreas o nuestras áreas verdes. Muy bien, pues agradecemos toda esta información y esperamos sigamos teniendo estas entrevistas para brindarle más información a las personas acerca de cómo seguir cuidando nuestros espacios verdes y nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias.